Entonces, de forma directa no vas a tomar la presión arterial y casi nunca se hace, ¿ya? Salvo que estés en terapia intensiva, no sé, dependiendo de la situación. Ahora, de forma directa, tú vas a tomar la presión como primero un elemento que se llama un tensiómetro, ¿ya? O es tipo manómetro que llaman, tensiómetro. El tensiómetro debe ser aneroide. El médico utiliza tensiómetro aneroide. Aunque me vas a decir, pero doctor, yo he ido al laboratorio médico con mi abuelito y ha agarrado su tensiómetro digital. Es posible, ya, por hacerse a los artistas el médico o algo por el estilo. Pero un detalle, la presión arterial tomada con tensiómetro digital no es tan segura. Así les voy a decir, por eso que esos tensiómetros están solo programados, quieren tomar, no programados, fabricados para civiles, no es para nosotros que somos médicos. ¿Ya? El médico debe saber auscultar la presión, ¿ya? Y palpar la presión. Por eso esos métodos que la anterior vez también les he dicho. ¿Sí? Para tomar la presión indirecta también necesitas un estetoscopio. ¿Sí? El estetoscopio es el otro elemento importante para tomar la presión. ¿Sí? Y necesitan tener en cuenta estos aspectos. Ahora, ¿cuáles son los métodos para tomar la presión? De forma indirecta, ojo que es pregunta de examen. El primer método es el oscilatorio. ¿Sí? Es el primer método para tomar la presión arterial. Ya, el primer método es el oscilatorio. ¿Sí? Ese método oscilatorio no es tan seguro, o sea, en el sentido de que no es preciso, no hay precisión. El siguiente método es el palpatorio, ¿ya? La toma de presión palpatoria. En realidad, cuando tú vayas al exterior a hacer un ECOE, ya para hacer la residencia médica, aunque no me creas, uno de ellos es un paciente que es para tomar la presión, ya sea niño o adulto. ¿Sí? Pero sí o sí te va a tocar tomar la presión. No me digas, o sea, pasa a ver y me vas a dar la razón cuando estés en ese momento. ¿Ya? En cualquier país del mundo te va a tocar un paciente que tengas que tomar la presión. Ya sea te va a decir es un paciente de 65 años, va a estar el paciente simulado y te van a dar todos los datos, pero te va a decir tomar la presión. La presión se toma de forma palpatoria y de forma auscultatoria. Ahora, lo peor y lo que más pena me da a veces en muchas situaciones, ¿ya? Es que los médicos que están en hospitales, o no sé qué ha pasado, se han olvidado, ¿ya? Que no toman estas dos presiones, ¿sí? No es todas las veces que vas a tomar, pero si tienes un paciente que no conoces y es primera vez que le tomas la presión, debes tomar la palpatoria y después la auscultatoria. Y si ya tienes un paciente que conoce su historia clínica, sabes cuál es su presión, ahí está en sus anteriores consultas, debes tomar solo auscultatoria. ¿Estamos? ¿Sí? Lo peor es que muchos de los médicos, en serio, en Bolivia, y ese es el efecto de, no es por malo la mediocridad, ¿ya? Es que todo es a medias. Y cuando vas al exterior, ahí te chocas con muchas cosas, ¿ya? Y lo peor es, más todavía, vuelven aquí y vuelven a cometer los mismos errores que cometían antes, como si no hubieran salido al exterior, ¿ya? O no sé qué pasa, ¿sí? Ahora, nuevamente, ¿cuántos métodos de tomar la presión arterial de forma indirecta hay? 3, oscilatorio, palpatorio y auscultatorio. El oscilatorio, escúchame bien, estará también en tu libro, y si no está, debería estar, ¿ya? Porque esto está en la guía práctica. Es un método, no es preciso, para nada. Y esto se toma en cuenta cuando se ve la aguja del tensiómetro oscilando. Entonces, cuando veo la aguja que se mueve, ahí estoy más o menos ¿cómo les puedo decir? Como teniendo una idea de que cuánto es la presión. Así de simple, ¿sí? Por eso que no es precisa. Aquí la precisión no sirve, ¿ya? Pero puede darte algunos datos, ¿ya? La palpatoria solo te ayuda a tomar la presión sistólica, y eso es importante, ¿ya? Además, la palpatoria te ayuda a que no hiperinsufles o sobreinsuflar.
¿Alguna vez les han tomado la presión, ya, y les han hecho doler su brazo? ¿Alguna vez? No sé si alguien ha estado en esa situación. O si no, cuando has ido con tu familiar, sale tu papá y eso me ha dolido, o el abuelito, me ha hecho doler mi brazo un poquito de ese, y queda dolorido largo tiempo, ¿sí? El error que se comete es que cuando yo sobreinsuflo el brazo, en este caso que es el que tiene, el que generalmente utilizamos para tomar la presión, ya duele. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a apretar demasiado. Todos tienen un límite específico para la toma de presión, ¿sí? Ojo, no estoy hablando de emergencia. En la emergencia es otro cántaro. Olvídate, no estoy hablando de emergencia, estoy hablando de un paciente común y corriente y normal. Esto voy a repetir en la práctica porque tienen que saber hacer esto, ¿ya? Entonces, la palpatoria te ayuda a tomar la sistólica, pero también tener un dato de que hasta cuánto debes insuflar en cada paciente. No sobreinsuflar, ¿ya? Porque si sobreinsuflas, duele, ¿ya? Y no todos tienen el mismo límite de insuflación, ¿ya? Y la auscultatoria es la más precisa. Ella toma la sistólica y la diastólica, ¿sí? Y aquí es importante de que debes entender que se ausculta, ¿ya? Cuando ausculto la presión arterial, o sea, utilizo el estetoscopio, se van a auscultar los ruidos de Korotkov, ¿ya? Los ruidos de Korotkov, esto es así, los ruidos de Korotkov. Entonces, cuando yo voy a tomar la presión de forma palpatoria, lo que yo voy a auscultar son los ruidos de Korotkov, con F, Korotkov, ¿sí? Entonces, cuidado, no oigo los latidos cardíacos, cuidado, ¿ya? No oigo el pulso, porque no es así. Se llaman los ruidos, así como tal, ruidos de Korotkov, ¿ya? Estos ruidos de Korotkov se producen por turbulencia de la sangre, es pregunta de examen, hasta en residencia médica. Entonces, la sangre se torna turbulenta y la turbulencia de la sangre produce ruido. Ahora, aquí sí debo destacar una cosa que no he destacado hasta ahora. El flujo en los vasos sanguíneos, en todos nuestros vasos sanguíneos, es un flujo laminar. O sea, ¿qué quiere decir? El flujo laminar se destaca porque es un flujo que es ordenado, ya en láminas, ¿sí? Genera poca fricción, hay fricción, o sea, hay resistencia, pero la resistencia que se genera cuando el flujo es laminar es baja, ¿sí? Otro detalle, el flujo, la velocidad de flujo es mayor en el centro, ¿ya? Y el flujo, la velocidad de flujo en los extremos es más lento. Por eso se forma una parábola cuando fluye la sangre en este caso, ¿ya? Entonces, la velocidad de flujo en la sangre, cuando hablo de flujo laminar, es más veloz en el centro y más lento en los extremos. De esa manera se forma una parábola en lo que es el flujo, ¿ya? Características del flujo laminar. El flujo laminar primero es ordenado, ¿ya? El flujo laminar es de baja velocidad, El flujo laminar no produce ruido, ¿ya? Entonces ese es el flujo laminar. Entonces es lógico entender de que el flujo laminar es en todos nuestros vasos sanguíneos. Si no, estuviésemos teniendo ruidos de lo que sale la sangre incluso del corazón, porque la aorta es un vaso grueso, ¿ya? Entonces eso, ¿qué pasa cuando el flujo se torna turbulento? Al tornarse turbulento la sangre, o sea, el flujo de la sangre es un flujo desordenado, ya empieza a subir la velocidad, se produce ruido, ¿ya? Y lo peor que todo esto pasa, ¿sí? Es que el flujo turbulento tiene tendencia a formar coágulos. Eso también tienen que entender. Por eso que nuestros vasos sanguíneos tienen un flujo laminar, ordenado, de baja velocidad, no ruidoso, porque si no estuviéramos sonando por todas partes mientras caminamos, ¿ya? Y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos la presión arterial? Generamos turbulencia al insuflar, ya les voy a explicar.
generamos turbulencia. Espera. Bien, se genera turbulencia y esos son los ruidos de Korotov que se van a ocultar, que después les voy a explicar. Bien, hasta aquí si hay alguna pregunta me dicen. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces no hay preguntas. ¿Cuánto es la presión arterial? Les he dicho que van a responder. ¿Cuánto debe ser? Menor a 120. No es 120. Debe ser menor. Ahora, muchos me van a preguntar, ¿cuál menor, doctor? Entonces, si yo le pongo, porque te van a preguntar, va a haber médicos que se van a hacer a los artistas y te van a hacer pisar el palito, ¿ya? Lo que te voy a decir es lo siguiente, ¿cuál menor? ¿Sí? O sea, si el paciente tiene 60 sobre 40, ¿está bien? Eso es menor. ¿Está bien? Te va a decir no. ¿Sí? La presión arterial debe ser 120, menor a 120/80, siempre y cuando no se afecte la estabilidad vascular o siempre y cuando no haya datos de hipotensión, mejor dicho. ¿Ya? ¿Cuáles son esos datos de hipotensión? Que el paciente tenga mareos, tenga somnolencia, esas cosas. Entonces, mejor si tienes una presión baja. Por ejemplo, si tu presión es 90-60 milímetros de mercurio, mejor que tener 160. O mejor que tener 110-70, mucho mejor. Cuanto más baja la presión es mejor, porque así el corazón no hace mucho esfuerzo y tu corazón te va a durar años de años, así de simple. ¿Ya? Entonces, la presión arterial normal debe ser menor a 120/80, siempre y cuando no haya datos de hipotensión. ¿Ya? Después vamos a hablar de eso en fisiopatología, no conmigo con su docente de fisiopatología. ¿Sí? ¿Cuál menor? Mientras no haya datos de hipotensión. ¿Listo? Entonces, no se olviden. Ahora, voy a tratar, escúchenme bien, voy a tratar de pedir permiso a los jefes. No sé si estuviesen de acuerdo de un día ir a hay una comunidad, que yo no trabajo en esa comunidad, pero sí mi esposa, porque trabaja con los curas de Merinol, los padres de Merinol. Esa comunidad es arriba de Tiquipay, ¿sí? Y se va a hacer una feria, indudablemente, además de salud. Podemos ir a hacer una feria de salud y ustedes pueden ir a tomar la presión, a hacer datos antropométricos, peso, talla, dar algunos consejos en lo que es salud, prevención, esas cosas, quizás como grupo para empezar. No sé si estoy para que yo pueda hablar con el director y que nos dé ese permiso. Lógico, tiene que ser un día que no altere su, ¿cómo les puedo decir? La parte académica. Eso podría ser un sábado en la mañana, o si es que no tienen clases, o si no un domingo. No sé si están de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? Siempre he hecho, no crean que no, con la Univalle me iba a Punata. Me daban el bus de la Univalle y nos íbamos con mis grupos. Y nos íbamos a armar, nos daban nuestros talímetros, pesa, tomábamos presión arterial, hacíamos prevención. Y como son gente que incluso habla quechua y todas esas cosas, muchos están obligados a quizás tratar de entender. Esa es la real práctica médico-paciente. Y no es simulado, es de verdad. ¿Me entienden? Entonces podemos hacer eso si están de acuerdo, para que yo pueda pedirles también a los directores esa situación, que nos den permiso y todo eso. No sé. Bien, vamos a hablar eso en otro, pero ya está puesta en la mesa esa opción. ¿Ok? Bien, las ferias de salud son interesantes porque ahí ustedes empiezan a practicar. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que es la presión arterial? ¿Ya? Bien, ahora, ¿dónde se toma la presión arterial? Y vamos a ver algunos detalles más de la presión arterial. Sí, la presión arterial se toma principalmente en el brazo. Ya, en el brazo. Ahora, muchos de ustedes y muchos de los médicos, no es por malo, los médicos les van a decir, ¿qué brazo? ¿Izquierdo o derecho? Sí, la respuesta es cualquiera. Por el momento, cualquiera. Sí, pero el doctor o el doctor que se va a hacer a los artistas en el hospital te va a decir, siempre el izquierdo. ¿Y por qué el izquierdo? Porque está más cerca del corazón. Hay algo de cierto, pero no es totalmente. ¿Ya? Les voy a mostrar los protocolos de toma de presión arterial internacionales. ¿Ya? Y no son los protocolos que el doctor Salvatierra se ha inventado, como algunos de mis estudiantes les habían comentado este año. Eso le debe gustar a tu docente.
Yo les enseño el protocolo, han visto los videos, ¿sí? No es que me guste, es lo que debería hacer todo un médico en todas partes del mundo. Y aquí en Bolivia no hacemos lo que nos da la gana, como dicen Bolivian style, al estilo boliviano, pero no es así. Ya el mundo gira a otro nivel. Cuando tú vayas al exterior, y espero que todos los que vayan traigan ese conocimiento aquí, pero de verdad académico, ¿sí? Para mejorar nuestra academia en Bolivia, ¿sí? Entonces vas a ver que esto se maneja en todo el mundo. ¿Puedes tomar la presión en cualquier brazo? Sí, puedes hacerlo. ¿Cuál es la diferencia de los dos brazos? Alrededor de unos 5 milímetros de mercurio, máximo. Entonces, no hay gran diferencia de la presión arterial entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, ¿sí? Puede que los libros te digan un poquito más. Necesito darte en esta parte teórica, porque en la práctica voy a hacer esto práctico, ¿sí? Y les voy a mostrar los videos, van a ver, se van a convencer y nada más. Y después vamos a practicar, ¿sí? Ahora, esto primero. Segundo, ¿dónde se puede tomar la presión arterial? Se puede tomar la presión arterial en la muñeca. En la muñeca, ¿sí? En la muñeca, ¿sí? En cualquiera pregunta, la respuesta, ahora, aquí es el detalle. En cualquier muñeca, no, solo en la izquierda, ¿sí? Los tensiómetros de muñeca, esos que han debido ver que son digitales, ¿sí? Por eso que ahora aquí entra, pero doctor, usted no nos ha dicho que solo es a nivel, sí, pero ahora tú vas a tener pacientes que van a ir a cualquier parte del mundo y te van a decir, me han regalado un tensiómetro para muñecas, sí, ya, y les voy a decir esto muy bien esto, ¿sí? Los tensiómetros de muñeca digital tampoco son precisos, pero todos, si son de buena marca, certificada, sirven. Ya les vuelvo a decir, tensiómetro y estetoscopio en lo posible debería ser certificado, porque así sabes que es precisa la toma. Estos también, la muñeca solo debe ser izquierda, porque estos tensiómetros solo están diseñados para la muñeca, ya para la muñeca izquierda, no sirve para la derecha. Eso quiere decir, si este tensiómetro de muñeca yo quiero tomar aquí, no sirve, no está diseñado para eso, solo es para la muñeca izquierda. Y eso es para que enseñes a tu paciente. He tenido varios pacientes y uno de ellos era uno de los curas, o sea, de estos padres del Merinol. Él era americano, ¿ya? Pasa. Él era americano, ¿sí? Y era hipertenso. Y años de años había tomado la presión arterial en cualquiera de las dos muñecas, y tomaba en el derecho, en el izquierdo y todo eso, y no habían tenido la delicadeza, esa es la verdad, de enseñarle a ese paciente de que solo esos están diseñados para la muñeca izquierda. Ojo con esto, ¿ya? ¿Dónde puedo tomar la presión arterial aparte del brazo y la muñeca? Puedo tomar la presión arterial en el muslo, ¿ya? ¿Dónde se ausculta? En el hueco popliteo. ¿Dónde se ausculta en el brazo? En el pliegue del codo, ya vamos a ver, ¿ya? En el muslo puedo tomar la presión. Este se toma de forma aneroide, porque son mangos especiales. Puedo tomar la presión arterial en la pierna, ¿sí? En cualquiera de las, pero el paciente en realidad debe estar echado, no puede estar parado, ¿sí? En la pierna. ¿Y dónde se ausculta? En el pulso pedio. Ya vamos a intentar, si hay alguna, aunque no todos, o sea, no pueden venir con sandalias a las prácticas, pero a veces podemos tomar la presión. Alguna vez ha venido alguien con algún zapatito o algo así suelto, entonces se puede tomar la presión en el pulso, en la pierna, y auscultar el pulso pedio. ¿Ya? Lógico, hay diferencias, hay esta presión y este lugar es donde mejor y no donde se debe tomar la presión. ¿Ya? Después voy a hablar de las partes del tensiómetro, del estetoscopio en la práctica, aunque ya he empezado pero con un grupo. Ya sabes, debes saber bien las partes de un tensiómetro, de un estetoscopio. No puedes no saber, igual que del electrocardiograma. ¿Ya? ¿Qué es un electrodo? ¿Qué son cuáles son los electrodos de sus? Todas esas cosas. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Me dicen. Entonces, ¿dónde puedo tomar la presión? En el brazo, en la muñeca, en el muslo y en la pierna. ¿Sí? Nada más. Así que estos son los lugares. ¿Sí? No te olvides que siempre es tensiómetro aneroide en lo posible. ¿Ya? Otro elemento importante a destacar: cuando yo
tomo la presión arterial, ¿qué es lo que ausculto? Ya se me ha olvidado. Ya se me ha olvidado. Eso es lo peor. O sea, aquí debes venir con tus 5 sentidos. Y realmente cuando no tomas atención en esto, estamos en graves problemas. O sea, ¿crees que estamos de chiste jugando a ser médicos? No, se están preparando para ser profesionales y para ser infalibles como profesionales. Bien, cuando yo tomo la presión arterial, te estoy dando los datos. Así tengo que dibujar más los datos. ¿Ya? Y tomo en el brazo, ¿ya? Tomo en el brazo, ¿sí? Un detalle a destacar, importante, ¿sí? El tensiómetro tiene varias partes y una de esas partes es el mango del tensiómetro. El mango es esa tela que tiene velcro para pegar y todas esas cosas y tiene sus tubos de goma. Uno de los tubos de goma está unido a la pera insufladora y su válvula, ¿ya? Y el otro está unido lo que sería al reloj, así de simple, al reloj, ¿ya? Entonces, este mango hay de todo tamaño. Uno de los grupos que ya hemos visto, hay pediátricos, hay para bebés, hay para adultos, o sea, les voy a enseñar todo eso. Pero hay un tamaño estándar que es el adulto, ¿ya? Ojo, no todos los mangos son para tomar la presión en cualquier parte. Ese mango de adulto solo es para el brazo, así de simple, ¿sí? Los mangos de niños, extra large, o sea, hay grandes para gordos o brazos muy gruesos, hay para el muslo aparte, que son muy diferentes, son más anchos. Ya les voy a enseñar cómo se toma el tamaño, porque ustedes deben aprender eso. Aunque no me creas, te vuelvo a decir, cuando vayas al exterior y los que vayan, yo opté por un examen de residencia y para ir hay un paciente para tomar la presión. No siempre por tomar la presión, sino es un caso de hipertensión, un caso de hipotensión, alguna cosa, y debes tomar la presión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se coloca el mango? Que no debería darte en esa clase, pero necesito. El mango se coloca 2 centímetros o 2 dedos por encima de la flexura del codo, 2 centímetros. No puedes colocar en la flexura ni cerca de la flexura. Por lo tanto, el mango debe estar colocado justo en esta parte. ¿Estamos? ¿Sí? Segundo, cuando yo te digo que tomes la presión arterial, ¿sí? La presión arterial es importante que entiendas, se toma de forma palpatoria y auscultatoria. ¿Qué te he dicho de forma palpatoria? La primera vez que tomes a tu paciente la presión arterial y no conozcas al paciente, debes hacerlo de forma palpatoria. Así de simple, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? No es mi gusto. Cuidado que crean que es el gusto del doctor Salvatierra. Es lo que se hace. He visto, he ido a ver personalmente esto en otros países. Solo a ver esto, cómo hacen los ECOES y todas esas cosas, ¿sí? Y sí se toma y es así. Y en los protocolos de los ECOES, que tengo los libros para eso también, para demostrarles, siempre se toma de forma palpatoria. Si no conoces al paciente, es tu primera vez. ¿Ya? ¿Para qué? Primero, para detectar la presión sistólica y segundo, para no sobreinsuflar, ya saben. ¿Ya? Entonces, cuando tomo de forma palpatoria no necesitas tensiómetro, no necesitas estetoscopio, solo tensiómetro. Pero lógico, para tomar la presión ya sabes que debes tomar de forma palpatoria y auscultatoria, de las dos. ¿Ya? Ahora, un detalle importante y lo primero que debo destacar, cuando yo insuflo, ya insuflo el tensiómetro, lo voy a poner este lado que no debería, pero voy a insuflar el tensiómetro, ya, ahí está, sí, ahí está el reloj, sí. Cuando yo insuflo el tensiómetro, debo insuflar hasta que desaparezca el pulso. Entonces, por eso se llama palpatoria, debo aprender a palpar el pulso. Entonces, ¿qué hago? Mira lo que estoy haciendo, ¿sí? Empiezo a insuflar y estoy palpando, ¿qué? El pulso, ¿ya? Al insuflar, ¿sí? Voy a detectar a qué nivel desaparece el pulso, ¿sí? Por eso se llama palpatoria, debo palpar el pulso. Entonces impongo el mango e insuflo, no me pongo estetoscopio. Y estos son los 2 procedimientos que debes hacer en los ECOES conmigo, que van a hacer en práctica, y desde este año se está estandarizando para todos los docentes de práctica. Por lo menos el doctor Mendoza ha mandado a todos los de práctica y deben obligado a hacer los 5 ECOES que les he mandado a ellos para hacer en todos sus grupos.
¿ya? Y es estandarizado. ¿Qué quiere decir? Tienen la obligación de hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Palpo el pulso e insuflo. ¿Hasta qué punto insuflo les he dicho? Hasta que desaparece el pulso. Desaparece el pulso, estoy viendo el reloj, estoy viendo a qué nivel desaparece. ¿Ya? Por ejemplo, 100 milímetros de mercurio. ¡Wow! Ha desaparecido. Y esto es rápido. Esto no tarda más que unos cuantos segundos. ¿Sí? De lo que desaparece el pulso hay que insuflar 20 a 30 milímetros de mercurio más. O sea, por decirte, si desaparece el pulso en 100 milímetros de mercurio, debo insuflar hasta 120. Quizás 30, pero 120. Nada es así preciso matemático, pero debo insuflar 20 a 30 milímetros de mercurio más de lo que desaparece el pulso. Por eso es presión palpatoria. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué estaba haciendo? Nuevamente, repito, les voy a enseñar, pero esto es solo teoría. ¿Qué hago? Palpo el pulso antes de insuflar. ¿Y empiezo qué? A insuflar. Insuflo hasta que desaparece el pulso. De lo que desaparece, por ejemplo, puede ser 100, 120, 150, no sé a qué número desaparecerá. Debo insuflar 20 a 30 milímetros de mercurio más. ¿Ya? ¿Y qué hago después? De ahí desinsuflo, suavito. ¿Cuánto se desinsufla? La respuesta es de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Todo eso vas a aprender, no te preocupes. ¿Ya? Aunque hay tensiómetros que ya tienen esta desinsuflación, ya la tienen, ¿cómo les puedo decir? Regulada. Por ejemplo, los tensiómetros que yo manejo, su válvula es automática, entonces se desinsufla esa velocidad, no tienes que estar controlado. Pero bueno, después vamos a hablar. Entonces, ¿qué hago? Palpo el pulso, insuflo hasta que desaparece el pulso. En todos no desaparece en el mismo número. Puede desaparecer a 90. Pregunta, si el pulso desaparece a 90, ¿hasta cuánto insuflo? Hasta 110. Si desaparece en 80, ¿hasta cuánto insuflo? Hasta 100, 110 también, pues 20 a 30 más. Si desaparece en 160, ¿hasta cuánto insuflo? Hasta 180. Entonces aquí no es que el médico te diga, insuflaré lo que tú te dé la gana. Por ejemplo, que ella tenga una presión de 90 a 60, esa es su presión arterial, milímetros de mercurio. Esta es su sistólica, esta es la diastólica. ¿Ya? Entonces, un detalle importante, no le voy a insuflar hasta 160, como dicen ellos. Solo tendré que insuflar hasta 110, 120. ¿Por qué hasta 160? Le va a doler su brazo. Y peor, voy a tener graves complicaciones, graves errores de lectura, porque el tejido se resiente aquí, los vasos sanguíneos. Esto no es insuflar porque te dé la gana arbitrariamente al número que te dé la gana. ¿Ya? Por eso es que toma primero la presión ¿qué? Palpatoria. Una vez que he insuflado y he subido los 20 a 30 más, lo que hago es desinsuflar y vuelvo a observar a qué nivel vuelve a aparecer el pulso. Porque hemos insuflado hasta que desaparezca, ¿correcto o no? Y nuevamente, ¿qué es lo que hago? Desinsuflo hasta que aparezca. Entonces, ¿para qué hago eso? Desinsuflar a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo hasta que aparezca, para confirmar en qué momento ha desaparecido. Entonces, la confirmación de desaparecer y aparecer debe ser casi lo mismo. Entonces, por decirte, mi paciente vea desaparecido el pulso en 100 y vuelve a aparecer en 100, entonces puedo decir que su presión sistólica es 100 milímetros de mercurio. Entonces, sí estoy seguro que tengo la presión sistólica y no me voy a equivocar. ¿Ya? La presión palpatoria, lo lindo de esto es que te calcula casi, si sabes formar bien, la presión sistólica exactamente. Y no hay donde perderse. Y nada sería eso, la palpatoria te ayuda a no sobreinsuflar, porque no todos tienen el nivel de sobreinsuflación. Ojo, esto no se utiliza en emergencia. En emergencia es otro cantar. ¿Hasta cuánto insuflo? Me vas a decir, dependiendo. Si el paciente está perdiendo sangre, ¿qué crees? ¿Estará alta o baja su presión? Baja. Entonces, no vas a insuflar tampoco pues, hasta 180 por 100, como unos dicen. Uno de los chicos me han dicho que insufle hasta 180. Es una locura, es una estupidez. No sabe ese médico tomar la presión, pregunta. Nunca le han enseñado que es académicamente, pregunta. No es porque yo te diga lo que me hagan los machos, ni a los meros, ni a los nada, sino debes saber bien tomar la presión. ¿Ya? Y es en todo. Una vez que has hecho esto, que solo dura unos cuantos, máximo un minuto, todo lo que he hecho,
parece que fuera mucho, te pones el estetoscopio. Y el estetoscopio, o sea, te calzas el estetoscopio. Ya calzado por colocarse el estetoscopio. Y lo vas a colocar, ¿sí?, justo en el pliegue del codo. ¿Cómo se coloca el estetoscopio y dónde? En realidad se coloca en el pliegue del codo por donde discurre la arteria, en este caso la braquial, ya que se va a convertir en radial. A un detalle, ¿qué arteria debo ubicar aquí? Que no les he dicho qué arteria, es la arteria braquial o la arteria ¿qué? Humeral. Esa arteria humeral o braquial está discurriendo por el surco bicipital. Y esa arteria se hace anterior por el pliegue del codo y se convierte en radial. Ojo, con esto debe ceder por anatomía. Entonces, ¿dónde se coloca el cabezal del estetoscopio? Este es el cabezal, ya los del grupo 7, no sé qué 7 ya conocen esto, no se llama campana, es el cabezal, ¿sí? Ese cabezal nunca se coloca por debajo del mango. Lo que hacen muchos, hasta la señora, pero doctor, yo he visto, se coloca, no se coloca debajo del mango, nunca. No lo hagas, por favor, esto es profesional lo que te estoy enseñando, no lo hagas. El colocar el cabezal del estetoscopio por debajo no se hace. No lo hagan, les voy a mostrar los protocolos, y no son mis protocolos que me he enseñado ni me he buscado yo, son de la New England Journal of Medicine, que es un elemento muy, o sea, un modelo o un parámetro muy importante para la parte médica, y sigue siendo. Entonces no se coloca lejos de él, por donde discurre la arteria, se da la vuelta si quieren tomarlo. Hay parámetros, les voy a dar en la práctica. Se debe tomar el epicóndilo, 1 centímetro, todo eso, no hay ningún problema, pero eso es lo que quiero que tienen, en el pliegue, ¿ya? Por donde discurre la arteria, y ustedes saben por anatomía. ¿Y qué debo auscultar? ¿Los ruidos de qué? De coro. De forma auscultatoria, ¿qué se ausculta? Los ruidos de coro. Ahora, ¿qué son los ruidos de coro? Ahora necesito que entiendan esto. Mira, cuando yo tengo la arteria, ¿y qué te he dicho que se hace en la arteria? Que se insufla hasta que desaparezca ¿qué? El pulso. Entonces, teóricamente, no es teóricamente, lo real que pasa es lo siguiente: cuando tú insuflas, el mango del tensiómetro aprieta a la arteria hasta que desaparezca el pulso. Así de simple. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿qué haces después del minuto que has tomado la palpatoria? Vuelves a insuflar, porque en un brazo puedes tomar la presión 2 veces, ya no 3, solo 2, la palpatoria y la auscultatoria, una detrás de otra. ¿Ya? Indudablemente hay un tiempo de descanso de 30 segundos hasta que te coloques, suficiente, ¿sí? Pero si quieres tomar una tercera vez en este mismo brazo, te recomiendo lo siguiente, ¿sí? Que esperes por lo menos unos 3 minutos. Y si quieres tomar la 4ª vez y no has auscultado, te recomiendo que cambies de brazo o esperes 5 minutos, porque no se toma la presión. ¿Qué han visto en muchos de las enfermeras y los médicos? Agarran y insuflan. No auscultan, vuelven a insuflar. No auscultan, vuelven a insuflar. Y están insuflando sobre el mismo brazo que auscultan. No es correcto, ¿ya? Y eso indica incluso que ni siquiera saben los protocolos para tomar la presión, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos la presión arterial? ¿Qué te he dicho? Que se toma la presión arterial hasta que desaparezca ¿qué? El pulso. Lo mismo. Ya, pero tú ya sabes, aquí ¿cuánto es la sistólica? 100, palpatoria. Entonces insuflas hasta unos 120, 130, ya con el estetoscopio. Y has insuflado, ese es mi paciente que estamos tomando, 120 mililitros de mercurio. Y poquito a poco empiezas ¿a qué? A desinsuflar. Al desinsuflar, ¿qué es lo que pasa con la arteria? ¿Sí? Poquito a poco esta arteria se va abriendo. Así es. ¿Ya? Entonces, al abrirse, porque estoy desinsuflando, no te olvides que la sangre está intentando pasar, y lo que pasa la sangre de esta manera. Así. ¿Qué es esto lo que estoy dibujando? Haciendo turbulencia. Entonces, los ruidos del corazón son los ruidos que se auscultan por la turbulencia de la sangre
por la turbulencia de la sangre. ¿Sí? Cuando se toma la presión arterial, lógico. Entonces, los ruidos de Korotkov son sonidos de flujo turbulento de sangre. Y ese flujo turbulento produce ¿qué? ¿Produce qué? Ruido. Por eso es que puedo auscultar la presión. Entonces, ¿qué pasa mientras voy yo desinsuflando? En un principio, la sangre siempre empieza a ser turbulencia. Y esa turbulencia no te olvides que viene por pulsos. Entonces, ¿qué es lo que se ausculta? Se ausculta no un latido, sino es como un ruido que es muy diferente a un latido, aunque se puede entender que podría ser un latido, pero no lo tomemos así. ¿Cómo pasa? Muchos de estos ruidos son ya porque pasa como por un chisguete. Si te fijas, está delgadito. O algunos golpean, es el mismo ruido. Ya todos son ruidos de Korotkov. Ya llegado el momento, ¿qué pasa? Cuando ya estás auscultando, sigues auscultando, pero definitivamente ya práctica, o sea, ya esta arteria está casi que totalmente abierta. ¿Qué pasa? El flujo nuevamente vuelve a hacer ¿qué? Vuelve a hacer ¿qué? Laminar, y ya no se escuchan ruidos, entonces los ruidos desaparecen. ¿Ya? Ahora, un detalle importante. El primer sonido que auscultas al tomar la presión arterial, o sea, vas a escuchar varios ruidos mientras estás auscultando, ¿correcto? Mientras estás tomando la presión y auscultando, al principio hay ¿correcto? Pero mientras sigue desinsuflando, los ruidos desaparecen. Entonces, todos los ruidos de Korotkov, ¿ya? Entonces, ahora voy a dibujar aquí un tensiómetro de mercurio. Aquí en la U deberíamos tener tensiómetros de mercurio para enseñanza. El mercurio está prohibido en el Brasil, está prohibido en Chile, en Perú todavía no. Sí, estos tensiómetros de mercurio, pero sí son para enseñanza, hay que cuidarlos por el mercurio que tienen. ¿Ya? Entonces, mira, te voy a dibujar la columna de mercurio. Ya, aquí está. ¿Sí? Este es su pedestal. Y a mi paciente, por ejemplo, hemos dicho que su presión, ¿cuánto era? 100 milímetros de mercurio, su sistólica. ¿Y qué es lo que hice? He insuflado hasta unos 120. Ya empiezo a desinsuflar, estoy atento a los sonidos, escúchame bien, y en más o menos 100, que yo he palpado la presión, debería aparecer el primer sonido de Korotkov. Silencio. Entonces, digamos, ha desaparecido en 70 los ruidos. ¿Cuánto es su presión? Pregunta. Su presión es 100 la sistólica sobre 70 milímetros de mercurio la diastólica. ¿Ya? Entonces, nunca me van a decir que su presión es 70-100. Siempre se dice la sistólica seguida de la diastólica. Cuidado que me digas al revés. Me dices al revés en el ECOE, está mal. No te voy a calificar por bien, aunque hayas calculado bien lo que sea. No se dice la mínima y después la máxima. Siempre se dice la máxima seguida de la mínima. O sea, la sistólica seguida. Cuidado que me digas 70-110 y te voy a volver a ver. ¿Estás seguro? 70, sí, 70-110. Bien, está mal. Así de simple. Tienes que decir la sistólica seguida de la diastólica y es el mayor, después el menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué he escuchado aquí en todo ese interín? Los famosos ruidos de ¿qué? De Korotkov. Por eso son varios ruidos. El primer sonido que aparece es el de la sistólica. El último sonido que logras auscultar es de la presión diastólica. Todos los sonidos que están en medio, desde el primero al último, se llaman ruidos de Korotkov. Porque la sangre, ¿qué es lo que hace? Intenta pasar. Mientras la arteria está apretada, perdóname la expresión, o sea, con el amos comprimido, ya se genera flujo turbulento. Y después, cuando ya el flujo está casi libre, el sonido deja de, o sea, desaparece, deja de auscultarse y solo es flujo laminar. Entonces, por eso es lo que se toma como los ruidos de Korotkov. ¿Estamos? Si hay alguna pregunta, me dicen. Sé que esto es ahorita teórico, les voy a enseñar en la parte práctica y nuevamente les voy a mostrar esto para reforzar. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decirles de la presión arterial? Bien, si hay alguna pregunta, hasta aquí díganme, porque esto es teórico. Les voy a preguntar en el examen, en el microparcial, que vamos a dar todos estos detalles. No está muchas veces en tu libro, esta es la parte teórica de la práctica, en realidad.
arterial no es tan importante. Bien, peor, o sea, va más allá. Ya, en realidad lo que tienen que entender es la presión arterial media. Ahora sí, la PAM, ¿ya? O la TAM, en algunos se llama TAM, ¿ya? Tensión arterial media. Pero en el libro es mejor la presión arterial media. ¿Qué es la PAM? ¿Ya? Si bien la presión arterial es un parámetro de signo vital que siempre se va a tomar, ¿ya? Es súper importante en la parte médica, de hecho es la más importante. Hay otro elemento y otro parámetro que deben tomar en cuenta, es de tu libro esto, ahora si entramos nuevamente al libro, aunque mucho es del libro lo que es destacado, es la presión arterial media. Presión, nuevamente te digo, presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? ¿Sí? La presión arterial media es la presión media a la cual se irrigan los tejidos. Mira, la presión media a la cual, así te voy a poner, se irrigan los tejidos. ¿Ya? O sea, ¿a qué presión se irrigan los tejidos? Para que los tejidos se irriguen, por favor, necesito que entiendas esto. Necesitamos de presión. Es como para regar un cultivo no sé, de plantas en alguna parte. No es suficiente el agua. ¿De qué sirve que tengas agua si no hay presión para irrigar el tejido? En este caso el cultivo. En este caso es lo mismo, ¿sí? Entonces la presión arterial media es a la media que se irrigan los tejidos, ¿ya? Y esto está más o menos calculado, la media para irrigar el cerebro, órganos nobles, los riñones, eso es importante. Entonces la presión arterial media se calcula de la siguiente manera: 2 veces la diastólica más la sistólica sobre 3. 2 veces la presión diastólica más la sistólica sobre 3. ¿Ya? Así es como se calcula la presión arterial media. La otra forma de calcular es la siguiente, que también está en tu libro: 60% de la diastólica y 40 más 40% de la sistólica. Es también la otra forma de calcular la presión arterial media. Entonces, todo eso te van a preguntar en residencia médica. Me dirás, y doctor, ¿a dónde viene esto? En realidad, este parámetro de la PAM es importante en unidades de terapia intensiva. Así de simple. ¿Sí? No es suficiente tomar la presión. ¿Sí? Si bien se va a tomar, va a ser importante el parámetro de la presión arterial, necesitas tener en cuenta su presión arterial media. ¿Qué quiere decir? La media a la cual que los tejidos se van a irrigar y no van a sufrir de isquemia. Entonces, la presión arterial media aproximadamente es de unos 93.3 milímetros de mercurio. Es un paciente que tiene una presión entre, digamos, 100, 110, 115 de presión sistólica, y un paciente que tiene un promedio de 70 a 79 de presión diastólica. ¿Ya? La presión arterial media es un promedio de 93.3 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cuidado en el examen. Cuidado que yo te ponga en el examen y te diga, la presión arterial media se calcula sumando la diastólica más la sistólica sobre 2. Eso no es la presión arterial media. Ojo, la presión arterial media es 2 veces la diastólica más la sistólica sobre 3, o la presión arterial media se calcula 60% de la diastólica, 40% de la sistólica. ¿Por qué creen que es así? ¿Alguien tiene alguna idea? Es simple. Ya conoces ciclo cardíaco. La diástole dura más que la sistólica. Es por eso que es 2 veces la diástole, o 60% de la diastólica y 40% de la sistólica. Así de simple. Bien, entonces ahí está la presión arterial media. ¿Qué era la presión diferencial? ¿Qué era la presión diferencial? ¿Se acuerdan? Ya se han olvidado, ya se han olvidado. La diferencia de la presión sistólica y la diastólica. Bien, ok, espero que se vaya acordando, porque ahora sí viene lo real, que es más complejo. Bien, seguimos. Para terminar este capítulo debo hablar de las venas. ¿Ya? Las venas es el otro paso importante que debo destacar con ustedes. Las venas.
vasos muy distensibles, o sea, al ser distensibles, necesito que entiendan, son vasos que tienen alta capacitancia, distensibles y alta capacitancia, ¿ya? Entonces, no te olvides que esa capacitancia se mide de la siguiente manera, o complacencia. La complacencia o complianza de las venas es la siguiente, es la distensibilidad por el volumen, ¿se acuerdan? Entonces, las venas, ¿cuántas veces son más distensibles? 8. Por 3 veces más el volumen, tiene una capacitancia de 24. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde está la mayor cantidad de sangre en el sistema? En las venas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Por su distensibilidad. Ahora, un detalle importante de las venas. Entonces, ellas contienen la mayor cantidad de sangre de todo el sistema. ¿Sí? Otro elemento importante es a destacar lo siguiente. ¿Sí? ¿Dónde llega la sangre venosa? ¿Dónde llega la sangre venosa? Pregunta. ¿Dónde llega la sangre venosa? ¿Sí? Entonces, la respuesta sería ¿dónde? A la aurícula. A la aurícula derecha. Ojo con esto, sé por qué les estoy dando, ¿ya? Entonces vamos a dibujar así. Ahí está, ¿sí? Entonces, la sangre venosa va a llegar a la aurícula derecha. Ahí está. Esta es la sangre venosa, ¿sí? Ojo que estoy hablando del circuito sistémico, no me interesa el pulmonar todavía, ¿sí? Porque el pulmonar es otro cantar y yo diría que es igual de importante como este, ¿sí? Entonces, esta sangre, ¿de dónde está proviniendo? Pregunta, de los tejidos. Ahí está, y aquí te lo voy a dibujar esto. Esta es la otra, lo estoy poniendo así. Bien, hay un detalle, ¿sí? No te olvides que la sangre fluye por diferencia de presión. ¿Con cuánto de presión sale del corazón la sangre? Con unos 120, le vamos a poner como 120, o sea, siempre se maneja eso. Sé que es menor, pero lo ponemos. ¿Y qué pasa? A medida que va discurriendo por este sistema, ¿con cuánto de presión llega a la aurícula derecha? 0. Muy bien, es 0. Los que están ubicados están bien. Una cosa sí quiero destacarles, ¿ya? Todo lo que te estoy enseñando es para los capítulos de más adelante, ¿sí? Lastimosamente, ¿qué pasa? A veces, les voy a ser franco, a veces doy clases privadas, ya doy, ahorita estoy con unas chiquitas que están en Fisio 2 en otras universidades, ¿sí? Y no tienen la preparación de Fisio 1, así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Llevo los conceptos estos para hacerles entender, por ejemplo, digestivo, ayer estaba hablando, ¿ya? O estábamos hablando de otros temas más, ¿sí? Pulmonar. No entiendes esto, es difícil entender el resto. Por eso es lo básico para entender los temas de más adelante. Así que te ruego tomar atención. Entonces, ¿sí? ¿Cuánto es la presión de la aurícula derecha? 0. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría? No te olvides que entonces todo va por diferencia de presión. ¿Ya? Otro detalle importante que debes entender. La presión de la vena cava, en este caso inferior, la superior, porque para superior no pasa nada, es por la gravedad cae la sangre del corazón, ¿ya? Pero la vena cava, en este caso inferior, recoge esa sangre de todo este sistema, ¿sí? Entonces, la vena cava inferior tiene una presión de unos 5 a 7 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la vena porta, la presión es de 9 milímetros de mercurio. Entonces, aquí, por ejemplo, es el hígado, ¿ya? Entonces, todo va de donde hay más a donde hay menos. Y así se establece el flujo, un detalle. Ahora, pregunta para ustedes, ¿sí? ¿Qué pasaría, y aquí he puesto el hígado porque sí me interesa esto, poner aquí, ¿ya? ¿Qué pasaría si por alguna razón aquí hubiese una estrechez de válvula? O sea, una válvula estenótica. ¿Qué pasaría? Pregunta para ustedes. ¿Ya? ¿Qué pasaría con esta sangre venosa dentro de este circuito? Y estamos hablando ahorita de sus presiones. ¿Qué pasaría? ¿Qué disminuye? La sangre, pregunta, ¿por qué va a disminuir la sangre? ¿Acaso hay sangrado? ¿Qué va a disminuir? ¿Qué va a aumentar? En realidad,
¿Qué pasaría si aquí hubiese un impedimento al flujo para que la sangre pase de aurícula a ventrículo? La presión en la aurícula derecha va a aumentar. ¿Sí o no? Si aumenta la presión en la aurícula derecha, por lógica, estas presiones también, ¿qué van a hacer? Van a aumentar. Al aumentar las presiones en el circuito venoso, ¿qué va a pasar? No te olvides que estos vasos sanguíneos son distensibles. La distensibilidad, ¿qué va a pasar con este circuito? Va a aumentar y va a haber una especie de estancamiento de sangre. ¿Correcto o no? ¿Por qué? Porque aquí hay un impedimento a que la sangre pase fácilmente del auricular al ventrículo. Una estenosis valvular, en este caso tricúspide. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si aumenta la presión en el circuito venoso? Si aumenta la presión en el circuito venoso, la tendencia es que haya edema. Y este edema es periférico. Por eso que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha, alguna alteración valvular en el lado derecho, en este caso les he hecho fácil, primero les he puesto la estenosis. Entonces, estenosis es que la válvula no se va a abrir bien. Entonces, ¿qué pasa? La sangre va a pasar con dificultad. Al pasar con dificultad, la presión va a generarse por detrás. Esa presión va a repercutir hacia el circuito por detrás también, lo que va a hacer que aumente la presión venosa. ¿Ya? ¿Qué va a hacer mi paciente? No te olvides que te lo he dibujado aquí, ¿a quién? Al hígado. El hígado también se va a congestionar. De hecho, cuando hay algún trastorno del corazón derecho, hay congestión venosa. ¿Sí? Congestión venosa. Y esa congestión venosa se puede traducir en edema periférico, en edema o congestión hepática y muchos otros detalles más. Ya, ingurgitación yugular, que ya vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetirte ahora. Voy a quitar la estenosis y voy a poner a este paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca derecha para ustedes? ¿Qué significaría? Que el corazón derecho no bombea como debería bombear la sangre. Entonces es insuficiente y no puede mandar la sangre hacia adelante. La sangre se estanca, se congestiona en el circuito venoso. La congestión, ¿qué significa? Aumento de ¿qué? De la presión en el circuito venoso. Esa congestión, ¿en qué se traduce? Generalmente en la aparición de edemas, ¿sí? Y la congestión hepática y todo lo que es la parte venosa, ¿sí? Este aumento de presión va a repercutir en lo siguiente que vamos a hablar en el capítulo 16. Ojo con esto. Así que no te olvides de las venas y de estos elementos y quién recibe la sangre. ¿Ya? Ahora, nada sería eso. ¿Alguien conoce algún problema de circulación venosa además? ¿Alguien le conoce, alguien de ustedes ya tiene varices? ¿Cómo es? Mira, escúchame bien. Esto es interesante lo que les he explicado solo antes de borrar. ¿Saben por qué? Aquí se ha congestionado ¿qué? El hígado y hay edemas, ¿correcto? Ahora, vamos a ir a los hemorroides. Las hemorroides, ¿sí? ¿Qué son? En realidad son varices en el recto. ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, ese plexo hemorroidal es venoso. Entonces, si yo te lo dibujo aquí al recto, por ejemplo, ahí está, y ese es el sigmoides, ¿sí? Este plexo hemorroidal también está conectado con este sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha? Aunque aquí es insuficiencia cardíaca con este otro, no, por el momento derecha el PT. ¿Qué va a pasar? No solo va a aumentar la presión en este sistema, va a haber congestión venosa, sino también va a haber un aumento de presión en estas venas, otras partes más. ¿Y qué va a tener mi paciente también si tiene insuficiencia cardíaca? Hemorroides, porque se congestionan estas venas y se producen varices en esa parte. ¿Ya? No solo es la causa de las hemorroides el que hagas esfuerzos o que haya una cierta predisposición. Ahora vamos a hablar de las varices, que es un tipo de varices, las hemorroides. Bien, preguntas. Bien, ¿alguien de ustedes tiene varices en sus miembros inferiores? No. ¿Pero conoce a alguien que tiene? Sí. Ok, para eso necesito dibujarte una persona de esta manera. ¿Ya? Ahí está. Ahorita les voy a dar sus notas del examen.
del examen de microparcial, no todavía del otro examen, no me acuerdo. Bien, ya, no sé cómo les ha ido, ya han debido calcular, cada uno casi debe saber su nota, ¿correcto? ¿Ya? Pero no sé. Bien, un detalle importante que deben saber. No te olvides que aquí este es el punto del corazón, ¿sí? El punto del corazón es el punto cero. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? O sea, es como que el punto de partida. Ahora, me interesa más que todo la sangre que está por debajo que la sangre que está por encima. ¿Por qué? En el circuito venoso. Porque esta sangre que está volviendo al corazón, que está por encima, se vale de la gravedad para caer al corazón, ¿sí o no? No hay ningún problema. ¿Me entienden o no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la sangre que está volviendo al corazón? La sangre que está volviendo al corazón también está afectada por la gravedad. ¿Y qué es lo que hace? La gravedad hace que, entre comillas, tenga una fuerza de atracción hacia la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces, hay un detalle importante, ¿ya? Nuevamente aquí les voy a dibujar lo siguiente. Si yo tuviese un vaso, así, ¿sí? Un vaso. Y en este vaso hubiera sangre venosa, vamos a hacer de cuenta, ahí está el vaso, ¿ya? Y este es el límite de la suera que lo dibujé bonito para que ustedes entiendan mejor. No se va a hacer bonito para nada, pero voy a tratar de dibujar igualito casi, ¿ya? Entonces ahí está mi paciente, ¿ya? Y aquí voy a poner el vaso, ¿ya? Ahí está el vaso, ¿listo? Ahí está el vaso y ahí está, ¿sí? Y este vaso también tiene sangre venosa, ¿ok? Pregunta, ¿dónde sería mayor la presión en ese vaso? ¿En la superficie o en el fondo? ¿Cómo es? En el fondo. Entonces aquí va a haber más presión, ¿correcto? ¿Dónde va a haber menos presión? Aquí va a haber menos presión. Entonces, tomando el sistema de que el corazón es el punto de referencia cero, entonces aquí la presión va a ser cero y aquí va a ser la presión dependiendo la distancia que haya de aquí a aquí, ¿o no? ¿Ya? Espero que sepan física básica, no te voy a explicar. En realidad, si yo tuviera un sistema de sangre, como en este paciente, así paradito, sin moverse, como los soldados, ¿ya? Y quisiera saber cuánto es la presión en sus miembros inferiores, la presión más o menos sería unos 90 milímetros de mercurio. ¿Ya? No tienes idea qué es 90 milímetros de mercurio, ¿correcto? Ya vas a tener idea cuando manejemos el tensiómetro. Te voy a insuflar hasta 90 y me va a decir qué fuerte es la presión de 90. ¿Ya? Eso es 90. Entonces, si yo estuviese paradito, sin hacer nada y así estático, la presión en mis venas, dentro de las venas de mis miembros inferiores, va a ser de 90 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Esa presión está intentando a mis venas, ¿qué? Distenderlas. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Hay un detalle. Si yo me quedara y trabajara todo el tiempo parado, sin moverme como un soldado, ¿ya? Y no tuviera algunos conceptos que les voy a enseñar ahora, a la larga, dependiendo de mi genética, puedo desarrollar ¿qué? Válvulas. ¿Por qué? Porque tanta presión a las venas en algún momento que van a envejecer, se van a distender y se va a formar ¿qué? Las varices, ¿correcto? Las dilataciones venosas. ¿Sí? Ahora, las venas tienen un sistema muy interesante que deben conocer, y el sistema interesante es el siguiente. Primero tiene valvas, y esas valvas hacen que cuando se produce el flujo de sangre en las venas, la sangre va sorteando estas valvas, y estas valvas evitan de que la sangre retroceda, ¿correcto o no? ¿Ya? Uno. Dos, hay otro elemento. Las venas están en partes profundas, la mayoría de las venas grandes estoy hablando, y están protegidas ¿por quién? O algo así, por los músculos. Entonces, ¿qué pasa cuando se contrae el músculo? Al contraerse el músculo, aprieta la vena, pero más lo que necesitamos que haya diferencia de presión hace que el músculo como que exprima las venas y garantice que el flujo vaya en un solo sentido. Entonces, más las valvas, ¿no? Valvas venosas más el músculo garantiza que la sangre, cuando yo haga contracción muscular, especialmente de los miembros inferiores,
estos músculos empujen a la sangre, gracias a esa contracción que se hace, se exprima, y más las valvas que son competentes, la sangre siempre vaya en un solo sentido. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón. ¿Entendido? Ahora, a todo eso se llama bomba venosa. Entonces, la bomba venosa muscular, ¿sí? Así se llama, bomba venosa muscular o bomba muscular venosa, como ustedes quieran. Entonces, nuestras venas no son suficientes para mandar el flujo al corazón, porque esto no es suficiente, solo su pared muscular, que es pobre, y sus valvas. Necesitan de la contracción muscular para que el músculo, cuando se contraiga, apriete la vena y ayude a que la sangre vaya siempre hacia arriba, en este caso, ya cuando estamos en estas partes. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí? Bien. Ahora, un detalle importante. Si yo me quedo sin contraer mi músculo, esté estático mi músculo, ¿qué pasa? La presión en mis venas es altísima. Entonces, ¿qué debo hacer si yo trabajara como policía, parado todo el día? Tendría que de vez en cuando, no sé si alguna vez me han visto, también hago esto yo, ¿sí? Y hay días, o sea, a veces hasta el año pasado trabajaba todo el día parado, aunque no crean. Había días que tenía clases de corrido desde las 7:30, sin descanso, en descanso de 15 minutos que sí me daba, pero era todo de corrido hasta las 4 de la tarde. Y es así parado aquí en Pizarro, hablando y todo eso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Hacer esto. Entonces, cuando contraes los músculos, ¿qué es lo que pasa? Las venas se contraen y garantizan que el flujo siempre sea en un solo sentido, hacia el corazón. Pero ¿qué pasa si me quedo parado y no me muevo sin contraer los músculos? ¿Ya? La presión en mis venas aumenta, no hay contracción muscular, y al no haber contracción muscular, esta presión a la larga, ¿qué es lo que hace? Va dilatando a la vena, y las valvas que eran competentes, mira, están cerradas allá. ¿Qué es lo que hacen las válvulas aquí? Se separan. Al separarse, las valvas ya no son competentes, entonces la sangre va, pero ¿qué es lo que hace? Se devuelve. Entonces, ¿qué pasa con esta sangre? Entre comillas, como no hay un buen flujo, empieza a formar coágulos, o sea, las famosas varices, así es. Por eso, ¿qué se sugiere a las personas que trabajan todo el día de parados? Muchos de ustedes van a ser cirujanos, van a operar todo el día, aunque no me crean. Si quieres tener ese estatus que quieres desde el punto de vista económico, tendrás que trabajar al principio mucho, y ese mucho es operar, es todas esas cosas. ¿Sí? Vas a tener que hacer eso. Entonces, mientras estés en el quirófano, haz disimuladamente esto para que circule la sangre, ¿ya? Y no se quede y no tengas varices a la larga, ¿ya? Otro elemento importante, hay otra bomba que se llama toracoabdominal, que después les voy a enseñar. Ahorita no necesito, pero entonces el hecho de que haya presión negativa, presión positiva en el tórax, en el abdomen, ayuda a que la sangre se devuelva al corazón. Entonces, ¿para qué sirve entender esto? Cuando yo muevo mis músculos, ¿sí? La presión en mis piernas, ¿qué te he dicho? Si no muevo mis músculos, ¿cuánto es la presión en mis piernas? 90, pero 90 millones de mercurio. Pero si muevo, la presión disminuye a 25 millones de mercurio. O sea, qué interesante solo el movimiento muscular, que ayuda a las venas a vaciarse efectivamente y no se empiece a congestionar estas venas en los miembros inferiores hasta el punto de formar, ¿qué? Varices a la larga. Entonces, el movimiento muscular es muy importante, ¿ya? Vamos a decirle sus notas y se va, ¿ya? ¿Sí? Esta va a ser la lista porque de aquí voy a sacar la lista y los que no están los voy a poner al lado. Bien, Natalia Coronel, tengo que decir la lista así en público, no sé.